El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. En 1810 el territorio colombiano se declara independiente de la corona española. En la memoria de los colombianos está el famoso hecho del Florero de Llorente y la declaración de independencia del 20 de julio de aquel año. Años después se sellaría este proceso con la campaña de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y otros héroes de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú. En todos los relatos de las hazañas de Bolívar y su ejército, los hombres son quienes tienen casi todo el protagonismo. La historia nacional carece de figuras femeninas, siendo Policarpa Salabarrieta una de las pocas mujeres reivindicadas como parte de la gesta libertadora. Así pues, nos quedan dudas. ¿Qué papel jugaron las mujeres en el proceso de independencia en Colombia? ¿Por qué la historia las tiene en el olvido? Entre muchas otras. En la conducción, Angie Ordóñez, en la producción, Sergio Hernández. Esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos del rol de la mujer en la independencia de nuestro país. Para hablar de este tema, contamos con la participación de Mabel López, quien cuenta con un máster en Historia de la Universidad Pontificia Javeriana, así como un doctorado en esta misma disciplina en la Universidad Nacional de Colombia. Es autora de los libros Historia de Colombia, lo que necesitas saber, y Morir de amor, violencia conyugal en la Nueva Granada de Editorial Planeta. Actualmente se desempeña como coordinadora de publicaciones y divulgaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ICANN. Bienvenida, Mabel, un gusto tenerte con nosotros. Sí, buenos días, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de acompañarlos. Un placer para mí. Muchas gracias. En este podcast siempre comenzamos por ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, esto con el ánimo de lograr un entendimiento común. Así, nos gustaría comenzar preguntando, ¿cuáles son los principales elementos para comprender el proceso de independencia de Colombia frente a la corona española? Bueno, Angie, primero que todo y un poco pues retomando lo que señalabas en la introducción, hay que aclarar que la historia es una construcción social y cultural y es una disputa continuada por la memoria, ¿no? La historia de Colombia, sobre todo la historia patria, fue construida a comienzos del siglo XX en momentos muy convulsos en los que el país se desmembraba en guerras civiles y se requería un relato nacional que unificara y que generara un sentimiento patrio. Y ello implicó pues generar unos relatos de nación, unos hitos fundacionales de la República, en los cuales, digamos, los dos momentos elegidos fueron el 7 de agosto y el 20 de julio, dos fechas pues, que son conmemorativas de la independencia. No obstante, hay que aclarar que si bien los historiadores de finales del siglo XIX y de inicios del XX erigen como héroes de la patria a los criollos santafereños y digamos del actual territorio de Boyacá, que están pues involucrados en estos dos hitos de la historia para tratar de unificar al país en torno a un discurso nacional durante y después de la Guerra de los 1000 días que ocurre entre 1899 y 1902. Lo cierto, digamos, para la claridad que me estás pidiendo, es que la independencia no comienza en Santa Fe el 20 de julio de 1810, como nos han dicho, sino que comienza en el Caribe colombiano, bueno, el Caribe neogranadino, que sería lo más correcto para la época.
Si de la creación de juntas, digamos, de juntas que se reúnen, en las que están notables para personajes principales para debatir la independencia o el apoyo al rey, porque recordemos que todo este proceso viene de 1808, de una crisis fuerte, digamos, que ocurre en España por una guerra pues de sucesión. Si de juntas vamos a hablar, la primera es la de Cartagena, que se instituye el 22 de mayo de 1810. Y después vienen las de Cali el 3 de julio, la de Pamplona el 4 de julio, la de Socorro el 10 de julio y finalmente la de la capital, que es Santa Fe para esa época. Y si de la separación definitiva de España se trata, la primera en promulgarla no es Santa Fe, sino es Mompox, que se declara provincia independiente el 6 de agosto de 1810. Entonces diríamos que cronológicamente pues está primero Mompox, luego le van a seguir la provincia de Cartagena, constituida en Estado Libre el 11 de noviembre de 1811, la de Cundinamarca el 16 de julio de 1813, la de Antioquia el 11 de agosto de 1813 y la de Tunja el 10 de diciembre de 1813. Y siguiendo ese ejemplo de crear una junta central, el ejemplo español, de crear una junta central que agrupara a las demás que existían en el territorio, que se habían creado en las provincias, para reunir a representantes de todo el territorio neogranadino y redactar una constitución el 20 de julio de 1810, pues allí es que se da este proceso de la reyerta popular del 20 de julio en torno al florero de Llorente, que es el caso que se conoce. Entonces, básicamente esto que te he señalado es para decir, la historia es una construcción social y cultural, y la memoria histórica es un campo de disputa, y los intelectuales andinos durante mucho tiempo instituyeron el 20 de julio y el 7 de agosto como hitos de la independencia, desconociendo procesos anteriores en las otras provincias. De hecho, pues uno de los más interesantes es Cartagena, que digamos se declara, es el primer territorio libre, pero esa declaratoria es una presión de los sectores de artesanos y comerciantes mulatos, libres y negros libres, ¿no? Entonces es muy interesante porque es como el primer experimento de igualdad y que rompe pues como con esa estructura estamental. Entonces primero aclarar que lo que nos han dicho de la independencia no es, o sea, los discursos comerciales que se manejan cada año para las conmemoraciones no corresponden necesariamente a lo que encontramos en los documentos y a lo que realmente ocurrió en su momento, ¿no? Y hay que tener en cuenta también, además de estos hitos, del replanteamiento sobre estos hitos, tener en cuenta que los actores de la independencia no solamente fueron los criollos, sino en su mayoría negros, mulatos, indígenas, mestizos, pobres y mujeres en la vanguardia y en la logística y en los planes pues en los que se debatían pues estos procesos libertarios, ¿no? Entonces, ahí viene la siguiente pregunta, porque en este caso tú dices algo muy interesante y es el hecho de que no fueron los criollos como se cree y no fue en Santa Fe, Bogotá, donde se irruge el primer movimiento independentista, fue en la costa, ¿no? Mompox, Cartagena y que luego llega a Bogotá. Entonces, ¿por qué se dice que y por qué entonces se divulga esa falsa verdad? ¿Por qué entonces se dice que fue en Bogotá y por qué, digamos, en la memoria de los colombianos seguimos pensando que fue el florero de Llorente cuando ya habían procesos independistas que se dieron en la costa y que fue gracias a eso que nosotros pudimos ser libres de la corona española? Bueno, aquí en este caso, Angie, hay que tener en cuenta que el virreinato estaba fragmentado en provincias y que siempre existió una tensión entre unas y otras, sobre todo entre las provincias del Caribe neogranadino y las provincias del interior, por el poder, por el desarrollo económico. Cartagena tuvo la posibilidad de ser sede del virreinato,
pero por una serie de ataques de piratas digamos como la vulnerabilidad estratégica al estar pues como tan cerca pues de la costa, hizo que en su momento la corona española decidiera instituir el virreinato en Santa Fe. Y eso generó pues desde el comienzo una tensión muy fuerte, porque Cartagena tenía pues realmente pues como una corte virreinal en su territorio, y adicionalmente una relación muy estrecha con otros reinos americanos, y una relación sobre todo pues un papel fundamental en la carrera de Indias, que comercialmente la situaba pues en un lugar privilegiado. Pero en Santa Fe se educaban las élites andinas provenientes de Popayán, de Pamplona, de Tunja, de lo que después sería Cundinamarca, de Santa Fe, y los hijos pues de los criollos más importantes y los criollos pues más importantes se estaban formando en Santa Fe. Entonces hay una tensión fuerte. De hecho el sabio Caldas instaura un discurso bastante racista y segregacionista respecto al Caribe, planteando un determinismo geográfico que justifica un supuesto atraso del Caribe y una supuesta imposibilidad para el progreso. Entonces esas tensiones son de vieja data, digamos, es lo que tenemos que aclarar, y tienen factores, digamos, culturales, pero también económicos y políticos. Lo que te estoy diciendo, la historia se escribe desde el siglo XX, ¿sí? En un periodo de entreguerras, de guerras civiles, y pues se requiere unificar ese relato. ¿Y quién, el poder dónde reside? El poder reside pues precisamente en Bogotá y en Medellín, y son estas élites andinas las que instauran pues ese relato de nación, ¿no? Con el primer centenario de la independencia, que es cuando surgen estos hitos, con el primer centenario de la independencia se hacen incluso pues como concursos para establecer los primeros textos escolares que van a tener pues ese relato inicial de la independencia, y en esos primeros textos escolares de Nao y Arrubla se establece pues ese discurso, ¿no? De hecho pensamos que 7 de agosto y 20 de julio son muy próximos, y entre el uno y el otro pues hay una diferencia de años bastante grande, ¿no? Entonces vemos allí cómo hay pues un desconocimiento de la historia en los colegios. Actualmente pues el Ministerio de Educación está hablando de una reincorporación de la historia como disciplina específica para los colegios, y pues esa ausencia de conocimiento histórico y sobre todo de pensamiento histórico, de pensamiento crítico, es lo que nos lleva pues a instituir pues como verdades unos relatos que no necesariamente obedecen a lo que se esperaría, ¿no? Recordar también pues que después de ese episodio de Santa Fe y de que Monpó se declare libre, la Nueva Granada ve redactar 14 constituciones provinciales y 2 federales, lo que nos habla precisamente de esa fragmentación en las primeras repúblicas. Tenemos la Constitución de Socorro el 15 de agosto de 1810, Timanal 6 de noviembre de 1810, Cundinamarca 30 de marzo de 1811 y 18 de julio de 1812, Monpós 1812, Antioquia 27 de julio de 1811, luego en 1812, otra en 1815, Tunja en 1811, Cartagena 1812, Popayán en 1814, Mariquita 1815, Pamplona 1815 y Neiva 31 de agosto de 1815. Entonces, esa fragmentación provincial de las primeras repúblicas se va a arrastrar hasta el siglo XX con innumerables guerras civiles, y pues la necesidad de construir un discurso nacional es lo que nos lleva pues a estos relatos fundacionales. De esto nos ha hablado bastante, de forma bastante amplia, precisamente historiadores caribeños como el profesor Alfonso Múnera, de quienes recomiendo mucho los libros Fronteras Imaginadas y El fracaso de la nación, que son ya clásicos, y un libro que hace poco
publicó Planeta, que se llama La Independencia de Colombia, Olvidos y Ficciones, y también el profesor Raúl Román Romero, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, que tiene un libro llamado Celebraciones Centenarias, que es bastante conocido, segunda edición publicada por la universidad. Celebraciones Centenarias, la construcción de una memoria nacional en Colombia. De acuerdo, es muy interesante porque también algo que dices es interesante y sobre todo en la primera historia, en la primera parte del siglo XX, y es el tema de quiénes escribieron la historia de Colombia, ¿no? También se tienen muchos teóricos americanos como David Bushnell, que él escribió un libro muy interesante que ahora ya es obligatorio, Colombia, una nación a pesar de sí misma. Sí, es un libro que ya también empieza a verse las tensiones y se empieza a ver como ese interés de los Estados Unidos por empezar a escribir estas historias de independencia, ¿no? Como los grandes salvadores en términos de relaciones internacionales. También pues estuvo Marco Palacios, que bueno, después hubo unos textos que hay que discutir, pero también este texto de País Fragmentado, Sociedad Dividida, ¿no? De Marco Palacio, la historia de Colombia. Entonces, para entrar ya en tema, digamos más concretamente, quisiera preguntarte cuál fue el rol de las mujeres en esta lucha de Colombia, porque hemos hablado que fue, ya podemos precisar que geográficamente empieza en el Caribe, ¿no? Y que fue también por los mulatos, negros, indígenas, pero también hubo una fuerte participación de las mujeres, aunque se desconozca, ¿no? Entonces quisiera que ahondáramos un poco más en este rol. Entonces, ¿qué me cuentas frente a esta pregunta? Bueno, Angie, primero que todo, enlazar un poco con lo que ya te había señalado respecto a la escritura de la historia. Aquí ya no solamente hablamos de una historia escrita por las élites y sobre las élites, ¿no? Que es como realmente una exaltación de sus antepasados criollos, lo que lleva pues a estos relatos en los que los criollos son pues como los protagonistas y las clases subalternas son las grandes desconocidas y las grandes ausentes. En el caso de las mujeres, no solamente pasan de agache por ser subalternas, porque pues la mayoría de las mujeres que participan en estas gestas no son mujeres de élite, son mujeres de a pie, ¿no? Lavanderas, costureras, revendedoras, chicheras, mujeres pues que se ganaban la vida en las calles vendiendo productos, siendo amas de cría, cuidando niños, en fin, ¿no? Esa es la mayoría de las mujeres que participan en estos ejércitos. Entonces, desaparecen de la historia, uno, por ser subalternas y dos, por ser mujeres. La historia que se escribe a comienzos del siglo XX sigue siendo una historia eminentemente masculina, elaborada por las academias de la historia, donde no había mujeres que escribieran historia, ni mujeres que escribieran sobre mujeres. La historia de las mujeres en Colombia empieza a tener unos pequeños pinitos en los años 90, sobre todo, hay algunas experiencias en los 70, pero sobre todo en los años 90, un poco influida por la Hair Story de los Estados Unidos, la historia de las mujeres, y también por la historia de las mentalidades francesa. Y es una historia pues que se va a centrar inicialmente en las monjas, en las mujeres de élite, que se va a centrar fundamentalmente pues como en una historia epistolar, y sobre todo estas mujeres que cumplen el canon de ser lo que llamamos en el periodo la perfecta casada, de mujeres que están en el ámbito privado, bien sea conventual o doméstico, y pues que están reguladas un poco pues por esta configuración patriarcal. Pero las mujeres del periodo, lo cierto, lo que nos dice la historia de la subalternidad es que, a pesar de que comienza en los años 80, cuando Alfonso Múnera empieza a escribir su primer libro, en Colombia actualmente está muy en boga esa historia desde abajo, la llamamos, ¿no? La historia desde abajo, la historia de las subalternidades, y se están recuperando pues estas actoras pues de la historia que son las mujeres de los estamentos bajos. Estoy hablando de mestizas pobres, de indígenas, de esclavizadas, de negras libertas, que eran el grueso de la población femenina,
y que pues desempeñaban diversas actividades. En las gestas libertadoras vas a encontrar o vamos a encontrar, bueno, en las gestas libertadoras a estas mujeres, pero digamos en el periodo de la independencia vamos a encontrar dos tipos de mujeres, ¿no? Las mujeres de élite asociadas a las principales tertulias como Rosalía Sumalave o como Manuela Sanz de Santa María, mujeres criollas educadas pues en el periodo de la Ilustración, para leer, para hacer ciencia, para discutir, para debatir, mujeres desde las que nos hablan muy bien personajes como Humboldt, como Caldas, como Camilo Torres, que lideran ellas, las mujeres, espacios de discusión importantes, y en esos espacios de discusión importantes en los que se está hablando de las ideas de la Ilustración, inevitablemente pues entran las ideas sobre la república y sobre la necesidad de la igualdad y la fraternidad y la libertad, y son espacios en los que las mujeres están generando pues necesariamente como una apertura o propiciando la logística para una apertura a nuevas ideas. Pero además de ellas, que son pocas, y que debemos tener claro, como lo señala Marta Lux, que unas son realistas y otras son patriotas, que la historiografía ha pasado muy por alto el papel de las mujeres realistas en el proceso también de la independencia. Además de ellas, pues está el grueso de las mujeres que acompañan a los ejércitos. Las acompañan en la retaguardia, muchas de ellas, con toda su familia, acompañando pues a los hombres en labores domésticas como lavarles la ropa, coserles, cocinarles a los batallones, ser aguateras, pero también hay mujeres que van a la vanguardia, mujeres que se disfrazaban incluso de soldados para poder participar. Y allí tenemos pues personajes tan icónicos como Manuelita, la compañera del Libertador, ¿no? Que también se vestía pues como un oficial y que de hecho pues tuvo cargo, un alto nivel militar por el mismo Libertador, ¿no? Entonces, estas mujeres están muy presentes, juegan un papel fundamental en el periodo de la independencia y por mucho tiempo, fueron las grandes olvidadas. Las conmemoraciones recientes pues nos han llevado a reivindicar a ese tipo de personajes y pues afortunadamente la historiografía está ya muy volcada a ellas. Autoras como la profesora Judith González Erazo, por ejemplo, que nos habla un poco de la necesaria deconstrucción de las típicas heroínas, ¿no? De Manuela Beltrán, de Policarpa Salabarrieta, y centrarnos más en estas otras mujeres que son pues como desconocidas un poco para la historiografía. Ahí viene mi siguiente pregunta, porque en nuestro país la figura de Policarpa Salabarrieta ha sido muy nombrada y es central para pensar nuestra historia y la conformación de una nación. Incluso su historia llegó a una serie de televisión dedicada a ella. En este sentido, ¿por qué piensa que se ha dado tanta centralidad a esta figura? Porque a diferencia de las otras, no se mencionan, pero ella sí. Bueno, Judith González Erazo, que es la colombiana experta en este tema en Colombia, en trabajar los generolectos, en trabajar los discursos en torno a la independencia, hizo un análisis muy riguroso de la historiografía del 19, es decir, la historia patria que se estaba escribiendo en caliente, ¿no? Estamos hablando de más o menos la segunda mitad del 19, algunos personajes vivos todavía de ese periodo de la independencia que empiezan a escribir como diarios o crónicas sobre ese proceso. Y la historia que crea la Academia de la Historia a finales del siglo XIX y que se va a madurar bastante a comienzos del XX, precisamente con la conmemoración del primer centenario, es una historia que recupera el papel de la mujer en la medida, digamos, porque viene como de una tradición francesa, ¿no? La figura de la república es la figura de la Marie, ¿no? De una mujer que es como una especie ¿cómo podríamos decirlo? Como casi como una Virgen María, pero guerrera, una figura femenina icónica de la República en Francia.
Entonces, allí vemos, digamos, como que contrasta, ¿no? Un poco las mujeres son las grandes ausentes del relato histórico, pero la figura de la mujer se utiliza para reivindicar los valores de la República, no solamente como mujer, como esta Marie, sino también así lo descubre Judith a través de figuras como Policarpa o como Manuela. Y lo que se retoma de ellas es la valentía, ¿no? Es el hecho de ser valientes, pero también el hecho de ser sacrificadas y de ser sumisas a la república, al proyecto republicano, de entregar la vida por el proyecto republicano. Entonces, se reivindica de cierta forma como algunos atributos de la perfecta mujer, mariana, sumisa, sacrificada, pero por otro lado, esa valentía y la juventud es otro elemento que es fundamental en esos discursos de la República. Y Policarpa es muy operativa para ese tema, ¿no? Judith nos dice de hecho que Manuela Beltrán no existe, que Manuela Beltrán es una ficción histórica. El hecho, digamos, de romper el edicto de los impuestos y de generar pues un levantamiento sí existió, pero no con ese nombre y ese apellido. Ese nombre se lo dio pues un historiador del siglo XIX a Manuela Beltrán. Y en el caso de Policarpa, si bien existió, aparece en los documentos, es un hecho que sacrificó su vida por la República, que fue espía y que participó en las guerrillas de patriotas de la época. Muchos de los aspectos relacionados con Policarpa son ficciones también, ¿no? Ficciones históricas. Y lo que se busca recuperar de ella básicamente es eso, es, digamos, esa frase célebre, ¿no? Aunque mujer y joven, y ahí viene después el resto de su proclama antes de ser fusilada. Entonces, son esos como atributos que se recuperan de Policarpa. Policarpa es muy útil, digamos, a estos discursos patrios, primero porque es una mujer de estamento medio, casi de élite, ¿no? Ella pertenece pues a una familia de un hacendado de estamento medio, se inserta en las élites como costurera, como espía, pero también participa pues del movimiento patriota, esa guerrida y pues ella logra pues ser como una bisagra entre los distintos estamentos de la época en esa lucha de los patriotas por la libertad. Entonces, pues es por eso, ¿no? Que es tan importante, tan icónica, y además porque las mujeres que sacrificaron su vida, pues en este proceso no están tan ampliamente documentadas. El profesor Pablo Rodríguez en uno de los últimos boletines bibliográficos del Banco de la República, el Boletín Bibliográfico y Cultural que saca el Banco de la República, publica una lista más o menos de unas 70 mujeres y tuvo que hacer pues un ejercicio de fuentes secundarias muy interesante para poder recuperar esos nombres, porque no se conocen y no son tan fácilmente rastreables en los documentos. Pero pues Policarpa aparece allí y se vuelve pues muy operativa, ¿no? Lo mismo que la figura de Manuela, la compañera del Libertador. Muy interesantes esas afirmaciones, porque entonces en este sentido uno podría decir que hay una instrumentalización por parte de estas sociedades o de estos criollos que quieren, que quieren la revolución y que después de esta revolución y de la independencia escriben esta historia de instrumentalizar la mujer como se hizo con la Marianne aquí en Francia, como se hizo como esa madre del país y mostrar esos valores que tiene que tener esa república. Usted podría, digamos, se podría afirmar de que sí hubo una instrumentalización de la mujer para mostrar que esa independencia fue válida y que estas élites sí podían llegar, pues porque llegaron ciertas élites al poder, ¿no? Ellos fueron los que escribieron esta historia. Entonces sí se podría hablar de esa instrumentalización o no. Sí, pues Judith lo que señala en su obra un poco es eso, como la recuperación de los valores femeninos para asociarlos a la república. Y una república pensada en femenino en esos términos, pero que paradójicamente también es una república que le desconoce la ciudadanía a las mujeres que lucharon por ella
que va a ser una ciudadanía muy tardía del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, y es una república que vuelve y recluye a las mujeres en el hogar y bajo la potestad del marido después de un periodo de independencia en las que ellas habían tenido la posibilidad de agenciar muchos espacios. Pensemos que mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres administraban sus dotes, atendían las tiendas, administraban su patrimonio, comerciaban, eran incluso esclavistas ellas también. Desde el comienzo de la colonia, pues muchas fueron encomenderas. Entonces, las mujeres tuvieron como cierto tipo de espacio, cierta posibilidad de agencia, sobre todo en el periodo de la independencia, que es un periodo pues como tan borroso y tan, digamos, como tan anárquico de cierta manera también. Y después en la República, esta República pensada, digamos, recuperando los valores femeninos en ese sentido, denominada en femenino, es una república que paradójicamente le niega los derechos a las mujeres, ¿no? Muy conservadora, y pues que admite desde la violencia conyugal hasta la imposibilidad de que las mujeres puedan administrar su patrimonio, contratar, incluso trabajar, ¿no? Hasta los años 70 del siglo XX, las mujeres tenían que tener el permiso del marido para poder trabajar mediante un contrato laboral. Entonces eso nos habla un poco de cómo esa república estuvo de espaldas a estas mujeres que lucharon en el campo de batalla por esa ciudadanía también. Y tú que estás en Francia, Angie, lo sabes, también le negó la posibilidad de la ciudadanía a las mujeres francesas durante la revolución. Incluso las líderes terminaron guillotinadas, ¿no? No, y en este caso también es interesante un punto, es la transformación de la Marianne. O sea, la pintura inicial que fue de 1789, cuando se da la Revolución Francesa, pues estaba descubierta, estaba con los senos al aire, ¿cierto? Una mujer popular y que ha sido reformada hasta hoy, que ya tiene ahora, es una mujer que está totalmente cubierta, ¿cierto? En todas las estatuas de las alcaldías de París o en las alcaldías francesas o en los estámenes gubernamentales franceses, se ve cubierta. Entonces ya como que también se empieza a ver como esa instrumentalización y como este modelo de mujer que es la madre de la patria, ¿no? Empieza a ser instrumentalizada para empezar a generar un modelo de mujer dentro de estas sociedades, ¿no? Y que eso, digamos, se ven en grados diferentes, ¿no? Depende si es en Colombia, en Francia, en Europa o en China, ¿cierto? Se ve un poco distinto, pero que el fundamento es el mismo, o sea, sí se puede hablar de una instrumentalización. Pero entonces, retomando, nosotros hemos hablado de estas mujeres, pero tú podrías mencionarnos algunas dentro de este proceso de la independencia que estuvieron al frente, de pronto que nos puedas contar un poco más sobre estas mujeres invisibilizadas. Bueno, aquí hablar que el proceso de la independencia es otro replanteamiento que empieza a hacer la historiografía, no comienza en 1808, sino que comienza con el movimiento comunero, ¿no? Y entonces aquí un llamado a recuperar a esas mujeres que participaron del movimiento comunero. A finales del siglo XVIII fueron muchos los movimientos que se desarrollaron, incluso en todo el ámbito americano, ¿no? Levantamientos comuneros en Paraguay en 1721, 1735, de indios y mestizos en Cochabamba en 1730, agitaciones mineras de Brasil en 1720, motines del maíz y del tabaco y la revolución de los machetes en México en 1765 y 1799, la rebelión de Andrés Soto en Venezuela entre 1730 y el 32, el motín de los araucanos en Chile en 1751, motines de negros y araucanos, de negros en Cuba, perdón, en 1755, y motines indígenas del Alto Perú
en 1742 y 1761. Y en el caso nuestro, en la Nueva Granada, vamos a tener movimientos populares en palenques, en la costa Caribe, en Panamá, en Chocó, en Antioquia, en Cauca, en Popayán, Cundinamarca, en los llanos orientales y en lo que hoy conocemos como Santander, ¿no? Digamos, de los movimientos indígenas pues más conocidos, por ejemplo, está el de Tuta en 1752, la rebelión contra el impuesto del alcabala en 1733 y los motines de Vélez y de Tunja, que son célebres, de 1740 y 1765. Y allí pues las mujeres juegan un papel fundamental. ¿Por qué razón las mujeres juegan un papel fundamental en motines, por ejemplo, como los de Simacota, Mogote, Charalá, Socorro, San Gil, Vélez, Tunja, Villeta, Guaduas, Honda y Ambalema? Porque las mujeres eran un porcentaje bastante alto de las artesanas. Las tabacaleras, las sombrereras, las que tejían los textiles, las que hacían las alpargatas, en su mayoría eran artesanas. Y estos movimientos comuneros se desarrollan por un incremento de los impuestos a las materias primas y a los productos elaborados a partir de esas materias primas, y son medidas que afectan fundamentalmente pues a los artesanos. Siendo las mujeres mayoría en ese tipo de actividad, son ellas las que lideran esos movimientos, ¿no? Y aquí pues la más célebre es Manuela Beltrán, pero pues digamos habría que hacer un llamado a recuperar primero pues la historia de la independencia desde el movimiento comunero, que eso lo ha planteado también, digamos, pues es una idea que ha defendido bastante el profesor Ricardo Sánchez, y la profesora, bueno, una profesora, la actual directora del Departamento de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la profesora Margarita, y pues adicionalmente pensar también el papel, por ejemplo, de las mujeres afrodescendientes en los palenques y las rochelas, ¿no? Se ha hablado mucho de Bencos Biojó, por ejemplo, en ese contexto de la lucha por la libertad de los esclavizados en el Caribe, específicamente Cartagena, pero no se habla de la esposa de Bencos, y jugó un papel fundamental, ¿no? No solamente en la creación del palenque, sino en la administración del palenque. Ella era la reina pues del palenque y Bencos el rey. Entonces es importante, digamos, como recuperar a esas otras mujeres. Ya entrar, digamos, en Honduras de nombres y apellidos, pues incurriríamos pues como en la misma cuestión de quedarnos con unos pocos personajes, ¿no? Entonces la invitación es más a que quienes hacen historia se centren más en estos personajes de a pie, particularmente las mestizas artesanas, las mulatas, por ejemplo, en el Caribe colombiano, y analizar más el papel de las mujeres en los palenques y las rochelas. Yo quisiera saber también por qué sucede esta invisibilización de la mujer como parte integrante de las luchas independistas. O sea, si bien sabemos, ya partimos de una premisa, y es que sí fue una estrategia para mostrar como esta madre patria, ¿no? Y como cuáles eran los principios a regir frente a esta nueva nación, pero ¿por qué negar esa existencia y por qué esa invisibilización dentro de este proceso? Bueno, aquí la respuesta es una configuración patriarcal de vieja data que nos es legada por la monarquía hispánica, ¿no? Las investigaciones de los arqueólogos y los antropólogos, particularmente investigaciones centradas en la familia como las que hizo en su momento Virginia Gutiérrez de Pineda, señalan que las comunidades indígenas prehispánicas tenían un relacionamiento más paritario, que incluso las mujeres tenían la posibilidad de castigar a sus maridos, de abandonarlos si no se sentían satisfechas, aun cuando ya tuviesen hijos, los podían abandonar a los maridos y irse con sus hijos a su familia paterna de regreso. La virginidad de las mujeres
era vista como un defecto, no como un tesoro pues que hubiese que proteger como lo señalaba pues la religión católica, sino se valoraba la experiencia sexual de las mujeres indígenas. Entonces el relacionamiento era muy distinto, ¿no? El relacionamiento de los indígenas precolombinos respecto a lo que nos lega la corona española. Y la corona española pues es, digamos, un modelo patriarcal en el que toda la familia pues estaba bajo la potestad del pater familias, generalmente pues el padre, el abuelo anciano, que determinaba los destinos de las mujeres, de todas las mujeres y los hombres de la familia. El matrimonio era por conveniencia, era para mantener el patrimonio y el apellido. La mujer no tenía derecho a decidir nada respecto a esos convenios, esas alianzas matrimoniales establecidas fundamentalmente en las élites, porque eran los que más accedían al matrimonio, las élites. Y allí las mujeres estaban completamente subordinadas a partir incluso de los textos bíblicos y de los textos moralistas, de la formación que recibían de los predicadores en la época, era que ellas estaban sujetas al marido como la iglesia estaba sujeta a Jesucristo, y que la mujer era una extremidad del cuerpo mientras el hombre era la cabeza. La mujer tenía que seguir a su marido en todo lo que no fuese pecado mortal o venial, pero de resto estaba sujeta a lo que el marido le dijera. Y de hecho incluso al hombre se le recomendaba castigarla físicamente para corregirla, porque se creía que la mujer no tenía capacidad de raciocinio. Entonces esa configuración patriarcal y esas ideas se van arrastrando y naturalizando en la larga duración, hasta el punto que cuando llegamos a esta parte que tú me preguntas, de cuando se está escribiendo la historia, este campo en disputa de la memoria, pues se cree que las mujeres son, digamos, como sujetos de segunda pues en este proceso, y no son importantes. Hablar de las mujeres no es importante. También porque la historia decimonónica y la historia de comienzos del siglo XX es una historia positivista, que busca exaltar héroes, que es una historia política, fundamentalmente una historia política, y la política la hacen los hombres, ¿no? Entonces las mujeres desaparecen allí. Es cuando se empieza a crear la historia social, y particularmente cuando se habla de la vida cotidiana, de la historia de la familia, que empiezan a emerger las mujeres como protagonistas de la historia. En este punto no existía tampoco la historia como disciplina. A comienzos del siglo XX no existía la historia como disciplina, sino era elaborada por empíricos pertenecientes a las academias de historia, que como te digo lo que buscaban era establecer relatos que exaltaran a sus antepasados, y las mujeres allí pues no eran importantes. Las mujeres en las élites, el papel que jugaban pues en el periodo colonial era básicamente ser como un elemento para establecer estrategias políticas, ¿no? Estrategias económicas a través del matrimonio. Entonces, pues en la mente de los historiadores de finales del 19 y de comienzos del 20, las mujeres pues no eran importantes para dejarlas en el registro. Es ahora con el advenimiento de los movimientos feministas, con la Herstory, con la historia de la vida cotidiana, con la historia de las subalternidades, que las mujeres empiezan a cobrar un papel fundamental. Eso es bastante interesante, porque entonces estamos ante una nueva era de reescribir la historia y, como tú dices, de una construcción social y cultural de memoria, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que concluir porque el tiempo es corto. Entonces, muchas gracias a Mabel López por estar con nosotros el día de hoy, y a nuestros oyentes por acompañarnos. Les habló Angie Ordóñez. Este es El Mundo en Claroscuro, y los esperamos el próximo viernes. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, además de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.